Vamos a hacer el diagrama eléctrico de una lámpara de escritorio, como la que se está mostrando en este momento. Consta de un foco, un apagador sencillo, de 2 vías, solamente prende y apaga. Está montado en una caja de conexión, que a su vez nos sirve como depósito para el contacto. El contacto, y adentro de la caja de conexión vemos 3 uniones, 3 amarres. Más adelante veremos cómo se representa esto en una gráfica. Uno de los amarres va hacia el apagador y el otro al contacto. Aquí se muestra hacia dónde van los cables. Bueno, pues vamos a comenzar. Para armar este diagrama eléctrico de una lámpara de escritorio con apagador sencillo y contacto, tenemos que usar una lógica. La lógica consiste en formar, primero en dibujar, claro, los tipos de componentes que tiene el circuito de manera genérica. Por ejemplo, la fuente está en esta zona, que está representada en dos partes. La parte que corresponde al contacto y la que corresponde a la clavija. Ambas, al unirse, forman la fuente de alimentación de 127 voltios de corriente alterna. La otra componente o el otro componente es el apagador sencillo de 2 vías. El siguiente son las conexiones o los amarres que va a haber dentro de la caja de conexión, que está ubicada en la base de la lámpara. Y también está el contacto extra que tiene dicha caja de conexión. Y ese contacto está representado acá arriba. Y por último, el elemento o el componente transformador de energía, en este caso la lámpara o el foco. Todo está en su debido lugar o en su lugar correspondiente. Lo único que hace falta es hacer las conexiones eléctricas, que son líneas o curvas que se van a ir uniendo en los puntos que tengo como conexiones. Se pueden observar aquí. En la clavija, en el apagador, dentro de la caja de conexión, en el contacto correspondiente a la caja de conexión y en el socket o portalámpara del foco. Otro aspecto importante para poder armar y conectar correctamente las partes correspondientes del circuito eléctrico es ir nombrando con letras, más que nada con letras, donde se conecta cada cosa. Por ejemplo, con esta F mayúscula estamos indicando la fase. La N mayúscula, el neutro, aquí en el contacto.
y por ende esta misma línea de fase corresponde a la clavija. No hay necesidad de repetir la F aquí. También aplicando la misma lógica, no requiere repetir el neutro o la N acá. Es la misma línea. Para el neutro, aquí abajo, hacia arriba es la misma línea. En cuanto al apagador, vemos que tiene dos tornillos, uno de entrada y otro de salida. Una unión de entrada y una unión de salida. En la entrada tenemos la fase y en la salida tenemos el retorno. Ojo, es la misma fase. Más adelante voy a explicar por qué no repito la F. Es mejor transformar esa F en R de retorno para evitar confusión. Más adelante lo voy a explicar con más detalle. En la caja de conexión tenemos 3 amarres o 3 uniones. Uno para el neutro, el otro para la fase. Y esto es el retorno. Vean la importancia de tener un amarre distinto a la fase, la cual vamos a bautizar como retorno. ¿Por qué es importante esto? Sacar o diferenciar. Debido a que esta lámpara de escritorio tiene un contacto extra donde voy a conectar, por ejemplo, algún otro aparato que quiero alimentar con esta lámpara de escritorio, por ejemplo, para alimentar el celular u otra cosa. Y yo quiero independizar ese contacto del foco. Imagínense que no lo independizo. Al momento de que yo apague aquí, tanto se me va a desconectar lo que yo tenga conectado aquí, como se me va a apagar el foco. Eso no se debe de hacer así. No debe de ser el contacto dependiente del foco o dependiente del mismo apagador. El apagador solamente debe de controlar el foco y debe ser independiente y no debe de controlar el contacto. Porque sería molesto que si yo estoy cargando un celular o estoy alimentando otro aparato y ya no quiero la luz, al apagar la luz se me desconecte lo que yo estoy alimentando con este contacto. Es ilógico. Entonces hay que independizarlos. Por eso es importante también independizar la fase y el retorno. Ese es el porqué. Cambia de nombre en el apagador. El de entrada va a ser fase y el de salida va a ser retorno. Toma en cuenta esto. Entonces, el retorno corresponderá al foco y la fase corresponderá a la parte viva de mi contacto. Ya son dos amarres o dos conexiones independientes. Debes de tener en mente esto. ¿Qué es lo que pretendes hacer o qué quieres evitar en tu circuito eléctrico? Un consejo es usar colores para hacer las líneas que van a alimentar y se van a distribuir en todo el circuito. Pero antes de usar los colores, yo te recomiendo seguir usando el lápiz por si cometes algún error y tienes que borrar. Ya tomando en cuenta esto, entonces, primer paso. Ya que tienes ubicado tus componentes principales del circuito, tienes que hacer lo siguiente. Número 2. Yo te recomiendo, y así yo lo hago para evitar problemas, es unir todos los neutros. Seguir el camino de los neutros. Es el primer cable que yo siempre, en la más sencilla de las instalaciones eléctricas como la más complicada, es lo primero que yo uno, lo primero que armo en todo mi circuito, el neutro. Se me ha facilitado así. Vamos entonces el neutro a empezarlo a unir. Sacamos una derivación de la caja de conexión y lo dirigimos hacia el
la línea de la clavija. Y ya está la primera parte. Observa que aquí hay espacio, no estoy uniendo nada. Luego, sigo uniendo lo del portalámparas del foco y lo introduzco en la caja de conexión. Es el primer o la primera línea ya armada, el neutro. Fíjate que el neutro jamás, pero jamás va a introducirse en el apagador. No cometas ese error. Neutro, jamás los neutros van al apagador. Nunca. Yo sé que puede funcionar, pero tarde o temprano vas a cometer un error de conectar el neutro con la fase y vas a hacer un cortocircuito. Evítate ese accidente penoso de consecuencias fatales. Entonces, nunca conectes un apagador al neutro. Paso número 3. Lo que sigue es el retorno. El retorno no trae todavía la energía, no he conectado nada. Entonces, vamos a sacar una derivación de la caja de conexión hacia el foco. Ya tenemos la primera parte del retorno. La segunda parte viene a la salida del apagador. Bueno, ¿qué sigue? Todavía no puede funcionar. Necesitamos conectar la fase. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. La otra línea de la clavija la conectamos al apagador. Y en este momento, si accionamos el apagador, ya prendería nuestra lámpara o nuestro foco. Falta alimentar este contacto. ¿Qué hacemos? Nos hace falta unirlo a este neutro y esta fase a su correspondiente fase. ¿Cómo le hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que el amarre está dentro de la caja de conexión y no en la lámpara o no en el foco. Vamos a sacar una derivación de aquí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Aprovechamos y podemos mandar una línea aquí. Podemos atravesar así. Desviamos por aquí. Y aquí hacemos una cuevita o una herradura. Esta herradura, recuerden, significa que los cables no están unidos, simplemente pasan uno por encima del otro, sin unirse, para evitar el cortocircuito. Bien, y ya tenemos la línea neutra. Ahora nos falta la fase. Algo semejante se tiene que hacer aquí. Podemos nosotros bajar esta línea y al tratar de cruzar por aquí, hacemos nuestra respectiva herradura. Seguimos y hacemos esto. Entonces ya está el amarre de la fase. Solamente nos falta bajar hasta el apagador, a la entrada del apagador. Bajamos esta línea y ya finalmente tenemos energizado todo el sistema. Usamos colores. Si yo uso el azul como referencia, puedo usar un fuchsia o un rojo como la otra referencia. El azul iría al neutro y el fuchsia o rojo iría a la fase. Distinto. Bueno, así estaría. Vamos a repetir este diagrama, pero cambiando una que otra simbología. Es el mismo diagrama,
los mismos componentes, solamente cambiando muy poco. Cambiamos lo de la lámpara por este símbolo, el contacto por una cajita con una ranura corta y una ranura larga. La corta es para la fase, la ranura larga es para el neutro. Son los dos cambios que hay acá arriba. Y acá abajo hay otros dos cambios. El contacto de alimentación, que está en la pared de tu casa, 127 voltios de corriente alterna, y la cabeza de la clavija. Es todo. Lo que se repite sería la caja de conexión y el apagador, que sigue siendo la misma o los mismos símbolos. Lo demás sería la misma tipo de conexión. Que quiero que se vea distinta la conexión a esta, pero que sea exactamente lo mismo, funciona igual. Podemos cambiarlo. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, comencemos con el neutro, pero vamos a llevarlo de otro camino. Yo quiero sacarlo de aquí, primero desde aquí. Pues vamos a hacerlo. Yo quiero bajar el neutro de esta manera. Luego hago esto de esta otra forma. Y no hay ningún problema. No, que está muy feo, no me gusta. No hay ningún problema. Podemos hacer un cambio. Ponemos la letra N aquí. Y bajamos una derivación de esta manera. Busquen también la forma más bonita o estética posible. No hay ningún problema. Aquí está. Y me falta sacar una derivación de aquí. Muy bien. Continúo aquí y continúo aquí. Pero la unión está aquí. No vayan a hacer el amarre aquí afuera. Entonces, eso me obliga a cambiar otra vez la letra de neutra de lugar, que no estorbe, y saco la derivación desde aquí. No hay ningún problema. Eso sí, nunca hagan los amarres fuera de la caja de conexión. Para eso es la caja de conexión. Que yo quiero conectarlo así. Perfecto. Ya está todo el neutro. Ahora, vamos por la fase. La fase, pues, sería así. Y directamente aquí. Y directamente aquí hago un quiebre, la herradura. Y lo uno hasta acá. Vean, ya tengo las fases. Ahora el retorno al foco. Sale del apagador, pues hago esto. Hago esto. Esto. De aquí lo conecto hasta acá. Luego, puedo traer la línea así y lo conecto finalmente hasta acá. Vean, prácticamente es lo mismo, cambié de ruta, cambié de dirección, pero respeto que las uniones estén adentro de la caja de conexión. Lo demás es estética. Coloreo finalmente y digo, quiero ahora el morado como el neutro. No me gustó el azul, no importa. Que la fase la quiero café, no la quiero fuchsia. Perfecto. No hay ningún problema. Y finalmente el fuchsia pues lo puedo usar para el retorno, como si fuera un rojo. Bueno, y tengo otra forma con otra dirección de líneas, pero respetando la misma lógica. Ya tienes dos formas de representar lo mismo, cambiando un poco la simbología. Bueno.
Esto sería todo por el día de hoy. Bye.